A raíz de la sequía extrema que estamos atravesando, se ha discutido mucho sobre las inversiones que OCE debió realizar. Ustedes lo conocen, el tema estaba acá, por ejemplo, en perspectiva en más de una ocasión, está en la prensa, está en el Parlamento. Bueno, en ese contexto, el viernes pasado, la consultora Exante publicó un hilo en Twitter con varias cifras relativas al desempeño económico financiero de OCE. ¿Cómo le suena eso? El desempeño económico financiero de OCE. ¿Se han puesto a analizar esa materia? Bueno, ¿qué surge de este trabajo? ¿Qué conclusiones se deducen con el desempeño que tiene OCE en esta materia? ¿Qué pasa con sus chances de llevar a cabo las infraestructuras que están pendientes? De eso vamos a conversar en los próximos minutos con la contadora Priscila Peluso, socia en Exante. Priscila, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Rondina. Buen día, Emiliano. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Priscila, a ver, ¿qué los motivó a realizar este análisis del desempeño económico financiero de OCE? Bien, Rondina. A ver, desde Exante hemos señalado varias veces las dificultades que tenemos en nuestro país en relación a establecer con claridad cuáles son los objetivos que deben perseguir las empresas públicas. Solemos pedirles a las empresas públicas una multiplicidad de objetivos, pero al mismo tiempo pensamos poco, realmente poco, acerca de la rentabilidad que deben obtener estas empresas. De hecho, está bastante extendida la idea de que las empresas públicas no deben tener rentabilidad. Como decía Emiliano recién, a partir de esta sequía que estamos viviendo, se ha puesto sobre la mesa un debate sobre qué inversiones debió realizar OCE, pero no se ha reparado para nada en analizar cuál es realmente la capacidad que tiene OCE para realizar este tipo de inversión. Y lo que surge del hilo que preparamos a partir de los estados financieros de OCE de los últimos 7 años, un periodo largo, es que OCE opera con niveles muy reducidos de rentabilidad. Y eso realmente nos limita la capacidad de realizar inversiones, le limita a OCE. Claro. A ver, Priscila, entonces entremos en el análisis de las cifras de OCE en particular. Por ejemplo, ¿a cuánto asciende la facturación de la empresa? Bueno, en este periodo que analizamos, que fue del 2016 al 2022, estos 7 años, OCE facturó unos $400 millones por año. Las cifras las vamos a manejar en dólares porque, bueno, siempre nos parece que es más sencillo de recordar el número en dólares. Tengamos en cuenta entonces que, bueno, variaciones en el tipo de cambio influyen en los números que nombré. ¿Y con qué márgenes opera la empresa? Bueno, la facturación, lo primero que tenemos que deducirle son los costos directos, tanto fijos como variables, que son los necesarios para prestar el servicio de agua y saneamiento. Estos costos, en el caso de OCE, representan aproximadamente un 35% de la facturación. Por lo tanto, el margen bruto, que es la facturación menos los costos directos en relación a la facturación, se ha situado en estos 7 años en promedio en el orden del 65%. Estos son unos $260 millones por año. Luego de los costos directos, también es necesario deducir los gastos de administración y ventas, lo que se llaman los gastos de funcionamiento, para llegar a lo que en la jerga nosotros llamamos el EBITDA, que es el resultado antes de amortizaciones, intereses e impuesto a la renta, que ya lo hemos nombrado en varias salidas. Una vez que le restamos a los 260 millones que decíamos los gastos de funcionamiento, anualmente a OCE le quedan unos $100 millones por año. ¿Y eso cómo hay que leer esa cifra? A ver, ¿es una cifra baja, $100 millones por año? Bueno, eso, como todo depende. Un detallecito técnico, que el EBITDA, que nosotros este resultado antes de amortizaciones, intereses e impuestos que mencionamos mucho, es una buena y primera aproximación a lo que es la generación operativa de fondos de una empresa. Recorremos esto porque seguramente lo retomé. A ver, con $100 millones, OCE, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar intereses, tiene que pagar el impuesto a la renta, que no es mucho, pero bueno, igual se pagan impuestos, y tiene que realizar inversiones. Esas inversiones pueden ser de diferentes tipos. Hay inversiones para mantener en buen estado los activos fijos que tiene, y hay inversiones para incrementar la infraestructura, es decir, para realizar nuevas infraestructuras. Y eso puede ser tanto para expandir como para mejorar los servicios que presta. Entonces,
100 millones puede parecer una cifra elevada, pero los servicios que presta OCE son muy intensivos en capital, muy intensivos en activos fijos. ¿Y a cuánto ascienden los activos de OCE? Bueno, al 31 de diciembre del 2022, OCE tenía activos totales por unos 1.800 millones de dólares. La gran mayoría de estos activos corresponden a activos fijos, infraestructura en cañerías, plantas de tratamiento, ese tipo de activos. De estos 1.800 de activos tenemos como contrapartida pasivos por 600 millones de dólares, de los cuales estos 600 millones, deuda financiera por la cual se pagan intereses, teníamos unos 400 millones de dólares, y un patrimonio de 1.200 millones de dólares. Entonces, volviendo a tu pregunta, Romina, de estos 100 millones de deuda que decíamos antes, si parecen mucho o poco, realmente no parecen tanto cuando los comparamos con el monto de los activos que necesita OCE para operar. Al mismo tiempo, cuando miramos algunos indicadores de rentabilidad de la empresa, por ejemplo, el resultado operativo en relación a los activos o el resultado neto frente al patrimonio, los resultados que observamos realmente son muy magros. A ver, ¿podemos ver esas cifras, Priscila? Sí. A ver, si al EBITDA le deducimos también las amortizaciones de los activos fijos, que son las amortizaciones, esto es la pérdida que refleja el uso de los activos, el paso del tiempo, llegamos al resultado operativo de la empresa. Y este resultado operativo en el 2022 frente a los activos fue de 4,6%. Cuando miramos el resultado neto, o sea, lo que le quedó a OCE después de pagar todos sus costos y sus gastos, observamos un resultado sobre patrimonio de 8,1%. Estas cifras, 4,6%, 8,1%, son rentabilidades en pesos nominales. Y un detalle más, o sea, estamos diciendo valores del 2022 que fueron altos en relación a lo que habían sido años previos. En años anteriores, estas cifras se situaron en el orden del 2 o 3% en pesos. Para tener una referencia, la inflación anual en Uruguay en este mismo periodo ha estado en el orden del 8%, 8,5%. Entonces, valores de 4, 8 o 2 o 3%, cualquiera de ellos evidencian realmente problemas de rentabilidad en la empresa. De hecho, estos resultados no son suficientes para mantener el valor de los activos o el valor del patrimonio en términos reales, porque no llegan a cubrir la inflación. Claro. A ver, Priscila, me imagino que habrá muchos oyentes también cuestionando esta conclusión, ¿no? ¿Realmente una empresa pública como OCE debe perseguir una mayor rentabilidad? Porque está la discusión, ¿no? ¿Debe el Estado obtener más ganancia de la prestación de un servicio tan fundamental como el agua potable? Es una buena pregunta, Romina. De hecho, en el hilo que publicamos en Twitter el fin de semana, hubo varias personas que apuntaron también por ese lado. A ver, esta pregunta puede conducir a varias discusiones, pero déjame solamente quedarme con una perspectiva, solo una. Nosotros estamos hablando de que OCE va a generar utilidades para transferirle a rentas generales. Estamos solamente apuntando a un hecho que realmente es innegable. Si la rentabilidad de una empresa es muy baja, eso termina limitando la capacidad de realizar inversiones. Es así, o sea, no hay cómo hacerlas. Para ilustrar un poquito este asunto, podemos volver, si te parece, a esa generación operativa de fondos que decíamos y a las inversiones que se realizaron realmente en los últimos años. Dale, me parece bien. ¿A cuánto ascendieron las inversiones que ha realizado OCE en los últimos años? Mira, recién decíamos que OCE tenía un EBITDA, que es reitero, esta aproximación a la generación operativa de fondos del orden de los 100 millones de dólares por año en el promedio de estos 7 años. En este mismo periodo, las inversiones que realizó OCE se situaron levemente por encima de estos 100 millones. Fueron 105 millones en promedio en los 7 años. El nivel de inversión, 105 comparado con los 100, es un poquito mayor, sí, pero no es muy grande. De hecho, este concepto de amortizaciones que mencionábamos antes, del uso de los activos, la pérdida por el uso, es de 50 millones de dólares anuales. Entonces, si bien a veces los criterios contables pueden diferir un poco de lo que es la realidad económica,
esta cifra de 50 millones de amortizaciones lo que nos dice, o por lo menos nos da una referencia de cuánto necesita invertir OCE aproximadamente para mantener la calidad de la infraestructura que ya dispone hoy. O sea, decíamos, 100 millones de EBITDA o de generación operativa, 105 millones en los últimos años en promedio de inversiones, 50 millones más o menos solamente para mantener en buena calidad la infraestructura actual. Uh-huh. ¿Y cómo se financian esas obras cuando el monto de inversiones supera la generación de la propia empresa? Bueno, se financian de dos maneras. Una es el endeudamiento financiero, que en el caso de OCE ha sido fundamentalmente con organismos multilaterales de crédito, que son los que proporcionan los fondos para ejecutar estas inversiones. En relación al endeudamiento, para entender un poco si una empresa está poco endeudada o muy endeudada, hay un indicador que a nosotros nos gusta mucho en el análisis económico-financiero, se usa mucho para ilustrar esto, que es la relación que existe entre la deuda financiera y el resultado antes de amortizaciones, intereses e impuestos, este EBITDA que comentábamos antes. Entonces, para ver algunas cifras de OCE, en 2020 la deuda que tenía OCE sobre el EBITDA era de 5,1 veces. Este valor realmente indicaba que OCE contaba con un endeudamiento en niveles muy poco sostenibles en el futuro, en el tiempo. Ya al cierre del 2022 la situación era mejor y la deuda había bajado a 3,8 veces el EBITDA. Pero de todas formas, 3,8 veces sigue siendo un valor relativamente elevado, que lo que termina haciendo es limitando la capacidad que tiene la empresa para tomar más deuda para realizar más inversión. Uh-huh. Entonces, si hay dos fuentes de financiamiento, una es el endeudamiento, está limitado, y otra fuente de financiamiento posible es la capitalización. Es decir, el Estado, con lo que recauda de impuestos, debería aportar fondos permanentes a la empresa, y esos fondos destinarse a nuevas inversiones. Bien, está claro el punto, Priscila, sobre esto, la falta de rentabilidad de la empresa. Ahora, no hemos hablado nada de lo que se menciona en el caso 12 de las ineficiencias de la empresa, ¿no? Y ahí hay un punto importante, porque sabemos que desde hace mucho tiempo y en estas semanas de crisis hídrica se ha manifestado en particular y se ha reiterado en particular, OCE no factura la mitad del agua que procesa, ¿no? ¿Qué dicen ustedes desde el análisis económico sobre este punto? Sí, es de la cifra que se maneja. El hilo que nosotros publicamos realmente no ingresa en consideraciones de eficiencia. Nosotros no estudiamos ese asunto en profundidad porque no somos especialistas en agua y saneamiento, somos financieros contables y economistas, pero sí parece claro que la empresa tiene algunos problemas de eficiencia. De hecho, comparamos las cifras de OCE con las de otras empresas de agua y saneamiento a nivel internacional, y lo que vemos es que OCE tiene altos gastos de estructura, estos gastos de administración y ventas que decíamos antes, en relación a la facturación, en el caso de OCE es elevado. Entonces, allí seguramente haya oportunidades significativas para mejorar la eficiencia. Volviendo al asunto del agua que se pierde, uh-huh. Nosotros ahí entendemos que es un tema mucho más complejo, que requiere obviamente la opinión de expertos, que ya ahí lo reitero no somos, pero bueno, siempre hay oportunidades de mejorar mantenimientos preventivos, hay formas de mejorar la eficiencia por ese lado. Ahora, reemplazar cañerías que están en funcionamiento, porque son muy antiguas y sufren roturas, eso resulta muy costoso. Y en Uruguay el costo variable del agua que se pierde, el costo de producción del agua, es muy pequeño. Entonces, la relación costo-beneficio de realizar estas inversiones no termina dando satisfactoriamente, o sea, no resulta atractivo realizar nuevas inversiones para reducir las pérdidas de agua cuando el costo es tan bajo. Claro, como tú decías, Romina, en momentos de sequía extrema como la que estamos ahora viviendo, cada litro de agua que se pierde tiene un enorme costo de oportunidad. Pero bueno, realmente no suele ser lo que pasa en general. Claro. Bueno, quedan varias puntas abiertas, Priscila, ¿no? Sí, la verdad que sí, Romina. A ver, con este análisis que preparamos en ex-ante y que estamos comentando ahora, lo que nosotros nos propusimos es llamar un poco la atención sobre lo poco que se discute sobre los resultados de las empresas públicas y sus implicancias en relación a la capacidad de inversión que las empresas tienen.
De nuestra parte, lo que esperamos es que este hilo sirva para alentar más reflexiones sobre la eficiencia de la empresa, sobre las políticas de tarifas, que sirva también para tener discusiones mejor informadas sobre las inversiones que puede realizar la empresa y cómo realmente puede financiarlas. Bien, perfecto. Priscila, gracias, Gracias por este análisis a propósito de, bueno, cómo ha sido el desempeño económico financiero reciente de OCE, cómo es ese desempeño y cómo se refleja en la capacidad de inversión que tiene la empresa. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Un abrazo. Gracias a ustedes, Romina, Emiliano. Buen día para todos. Chau, chau.